Somos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, ubicada en el 1541 de la calle Barbosa del poblado San Antonio, en Aguadilla, Puerto Rico. Y te invitamos a que nos prestes tu atención en los próximos minutos para un mensaje de esperanza. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Dios añada bendición a su palabra, puede tomar su asiento. Le he puesto como título a las palabras que quiero compartir con ustedes en esta preciosa mañana: pisa y no arranca. Pisa y no arranca. Esta frase que encabeza este sermón de esta mañana forma parte del refranero popular en Puerto Rico. Y un refrán es una frase corta que encierra una enseñanza recogida de toda la sabiduría popular del pueblo. Una de esas frases es pisa y no arranca. Y esa frase a lo que se refería era que cuando comenzaron a salir los vehículos antiguos, estos vehículos no eran muy veloces. Así que entonces había que hacer toda suerte de peripecia para que ese vehículo pudiera avanzar algo. Y a veces se hacía mucho esfuerzo y la velocidad que desarrollaba el vehículo era una velocidad mínima. Por eso se decía que se pisaba el pedal de la gasolina y que el esfuerzo que se realizaba en pisar el pedal de la gasolina no compensaba la velocidad que el vehículo adquiría en su movimiento. Luego, en 1979, salió a la luz pública una canción de una señora de nombre Nati Rivera, junto con el grupo Los Campesinos de Puerto Rico, que recreaba el matrimonio entre un anciano y una joven dama. Y se decía que el viejo pisaba y no arrancaba. Y a partir de ese momento, esa frase ha sido utilizada como sinónimo de una actividad o de un esfuerzo que no da resultado por más que se intente. Durante el pasado mes he estado trayendo un ciclo de mensajes que enfatizan el trabajo de la iglesia. Destaco en los últimos 7 mensajes los títulos de los mismos, que probablemente usted haya escuchado alguno de ellos. Comenzamos 62 años bien acompañados, celebrando el aniversario de la iglesia. Y hemos hablado de la iglesia que Dios utiliza. Y hemos hablado acerca de salir de la tienda. Y hemos hablado acerca de que esto tiene que cambiar. Después hablamos de la operación Dorca. Hablamos de que la iglesia debe dar de comer. Y la semana pasada hablamos de la iglesia de 5 motores. Y ya sabemos que nuestro Dios es un Dios que nos quiere bendecir a cada uno de nosotros, sus hijos, y a todos los que predican en el nombre del Señor. Sin embargo, hay una gran cantidad de cosas que en ocasiones estancan el potencial de la iglesia y por ende el potencial de los creyentes en Cristo Jesús en su desarrollo diario. Y hoy quiero detenerme a considerar algunas de esas cosas que nos estancan como iglesia. Y quiero invitarles en la parte final de este mensaje a que pidamos perdón al Señor por no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el mundo circundante. De hecho, le hemos entregado un cántico de Lorel Quiles, Perdónanos, que quiero que lo entonemos al final del mensaje y que eso se convierta en una oración de arrepentimiento para cada una de nuestras vidas. Cuando hablamos del concepto iglesia, originalmente el concepto iglesia no era algo religioso. Era algo y es extraído del mundo político griego antiguo.
se definía como el grupo de los llamados fuera. Cuando se iba a realizar alguna obra pública en Grecia, se consultaba al pueblo a través de la iglesia. De hecho, se dice que Grecia tenía la democracia perfecta. Y entonces ese grupo que eran los llamados fuera, eran los grupos de ciudadanos mayores de edad, varones, y que tuvieran alguna propiedad. Y esto se le convocaba en la plaza central del pueblo para determinar qué se iba a realizar en la obra pública. Como usted notará, la democracia no era tan perfecta nada, porque solamente podían participar los varones mayores de edad y que tuvieran alguna propiedad. Estaban fuera las mujeres, los esclavos y cualquier otra persona que no tuviera poder adquisitivo y que no poseyera una propiedad. La población podía ser numerosa, pero solamente tomaban la decisión pública que afectaba a la generalidad del pueblo un puñado de personas que reunieran las características que le acabo de mencionar. Pablo utiliza el término iglesia para aplicarlo a los creyentes. Al principio, y el principio que subyace a todo esto es que los cristianos son el grupo de los llamados fuera del mundo. Y todo esto lo que significa ya no para determinar asuntos públicos, sino para servir a Dios. Los cristianos han sido llamados fuera de este mundo de parte de Dios y nos reunimos para capacitarnos y luego salir a compartir las buenas nuevas con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Eso debe ser el norte de nosotros como creyentes. Pero hay cosas que detienen el potencial de la iglesia. Y quiero mencionarle unas 4 o 5 de ellas. La primera de ellas le he denominado la ceguera. Y eso a lo que nos referimos no es que no tengamos vista para ver por dónde caminamos. Cuando hablamos de la ceguera, hay iglesias y hay gente que tienen vista, pero no tienen visión. Hablamos de lo que está más allá de lo que podemos tener ante nosotros. Hay iglesias y hay personas que tienen vista, pero no tienen visión. Nadie va a ser más grande que su visión. Hay un dicho que dice, serás tan pequeño como el deseo que te domine y tan grande como tu aspiración dominante. Hay muchas veces que Dios nos coloca en lugares difíciles y no vemos lo que Dios nos está queriendo decir. Estamos ciegos espiritualmente y nos pasamos peleando contra todo y contra todo. Y no nos damos cuenta que fue Dios el que nos colocó allí. Y Él lo que quiere es prepararnos para algo mayor. Estamos enfrentando la pandemia, hermanos y hermanas. Y a veces me molesto cuando veo, no hablemos de miembros, de compañeros en el ministerio, que lo que tienen es un lloriqueo y una cosa y una queja por todo. Y no ven las oportunidades que Dios nos está dando en medio de esta pandemia. He afirmado una y otra vez, y hace menos de media hora, se lo dije a un compañero que llegó allí al balcón de visita a preguntarme por la iglesia. Y yo le dije, la pandemia ha sido una bendición. Pero eso parece que no es la orden del día. Hay ceguera y no vemos las oportunidades que Dios nos está dando en medio de esta pandemia. Y lo que queremos es que las cosas sean como antes. Y las cosas, si llegan a ser como antes, no nos llevan a ningún lugar. Si queremos ver cosas diferentes, tendremos que hacer cosas diferentes. Si seguimos haciendo lo que hacíamos, no vale de nada. La ceguera, en ocasiones, nos impide ver las oportunidades que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. La segunda cosa que enumero como algo que impide que hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es la incredulidad. Juan 14:12 dice,
de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Creemos que Dios nos puede usar, o que puede usar a otros, pero que no me puede usar a mí. Y en ocasiones los miedos nos paralizan, y a veces convertimos una hormiga en un elefante. El miedo hace que veamos cosas donde no las hay. El miedo hace que no avancemos. Como hay mucha gente que están metidos en su casa, paralizados, porque la pandemia, y lo único que tienen en su boca es pandemia. Y no ven oportunidades que Dios nos está dando. Nos cuidamos, nos protegemos, pero no nos podemos detener. La vida continúa, querido hermano y querida hermana. La tercera cosa que me parece que se convierte en un impedimento para hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos es la falta de liderazgo. Cuando no hay un líder, se forma un vacío y todo se mete en ese vacío. Nosotros necesitamos personas que estén sintonizadas con el cielo y que marquen el paso de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No podemos seguir al garete. Hay que sintonizarse con el cielo. Hay que levantar nuestra antena espiritual y sintonizar qué es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. La cuarta cosa que me parece que se ha convertido en un impedimento para que la iglesia haga lo que tenga que hacer es los pastores superestrellas. Hoy el clima es ministrame y entretenme. Pero nos olvidamos de la participación del pueblo, que es clave en el éxito de cualquier iglesia. Tiene que haber más obreros y menos consumidores. Hay personas que nunca preguntan, ¿puedo ayudar? Hay personas que llegan, se sientan, consumen, pagan, ofrendan y se van. Y no preguntan cómo se limpia el templo, ni de dónde aparecen las cosas, o cómo se sostiene el pastor. Si queremos crecer, necesitamos gente dispuesta a capacitarse y ayudar. A veces hay un principio que dice, el famoso principio 20-80. El 20% de la gente hace el 80% del trabajo. O sea, que en los grupos, la mayoría de la gente lo que hace es consumir. Consumir y luego criticar. Pero cuando se da la oportunidad de hacer, no, conmigo no cuente. Siempre tenemos alguna excusa. Hermano, necesitamos gente que ayude. No necesitamos, la iglesia no necesita pastores ni pastoras estrellas. Lo que necesitan son siervos, gente que ayude, gente que haga trabajo. La quinta cosa que me parece que detiene en ocasiones el trabajo de la iglesia es la falta de enfoque en la enseñanza, o también le llamamos la doctrina. Nadie vende cajos hablando de las propiedades de los pistones y del palo de leva. Tú vendes un cajo diciendo cuánto corre, cuánta gasolina ahorra, etc. Y hay gente que quiere convertir a las personas en enciclopedia de palabras raras en idioma extranjero. Y no le dicen en ajo y habichuela a la gente que Cristo puede transformar tu vida. A la gente no le interesa saber cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Esas eran las explicaciones de la Edad Media. Y para eso se reunían los grandes concilios de la Edad Media. La gente lo que necesita saber es cómo ese Cristo que tú predicas puede trabajar en mi vida, en la vida de mi familia. ¿Cómo puede cambiar mi realidad circundante? Tú y yo sabemos que eso es posible. En estos días hablaba con un caballero
que vino aquí a la iglesia a traernos una ofrenda. Y yo le decía, pues te vamos a dar informe de esto y lo otro. Y me dice, mira pastor, a mí tú no me tienes que dar informe. Ya yo no doy para que me den nada. Yo doy porque el Señor me ha dado demasiado. Y me decía él, yo era un muchacho que vivía en la joya San Carlos de Aguadilla. Y de allí me sacó el Señor. Y allí no entraba ni siquiera la policía. Solamente cuando mataban a alguien, entraban a buscar el muerto. Y el Señor extendió su mano y me salvó. Así que todo lo que yo tengo es ganancia. Yo no necesito que me des informe. Yo no estoy haciendo lo que Dios ha puesto en mi corazón con la gente que Dios me dijo que lo hiciera. Hermano, esa historia de ese caballero es la historia de muchos de nosotros aquí. En los lugares donde nosotros vivíamos, nadie daba un chavo prieto por nosotros. Pero qué bueno que llegó Cristo. Qué bueno que llegó Jesús a nuestras vidas. ¡Aleluya! Por eso la gente necesita, más que saber palabras en griego, saber cómo Cristo se puede meter en nuestra vida cotidiana. Sexto, la sexta cosa que he enumerado, que en ocasiones limita el trabajo de la iglesia, son las rutinas. Hacer las cosas porque siempre se han hecho de esa manera. Y hay personas cortándole la punta al jamón para asarlo, porque la nieta lo hizo así, la hija lo hace así, mamá lo hizo así, y la abuela y la bisabuela también lo hacía así. Y no sabe que la bisabuela le cortaba la punta al jamón porque no le cabía en el hornito ese de piedra que ellos tenían, que era chiquito. Ahora tenemos hornos que cabemos casi nosotros parados en medio de eso y seguimos cortándole la punta al jamón. Y en ocasiones estamos haciendo cosas por hacerlas. Una de las cosas que me he dado cuenta que alguna gente piensa es que no hay iglesia si no hay templo. Eso es falso. La iglesia, que somos tú y yo, la gente de carne y hueso, se constituye en cualquier lugar. Los primitivos cristianos del libro de los Hechos le llamaban los del camino, donde le cogía la noche y daban el culto. Estos lugares de reunión son bendiciones que Dios nos ha dado. Pero aún si destruyeran este lugar, como en efecto lo están haciendo algunos gobiernos de este mundo. En China están tumbando iglesias porque sí. Y los gobiernos se creen que si tumban el edificio, la iglesia se acaba. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es edificio de hormigón y cemento. La iglesia somos tú y yo. Y donde quiera estén reunidos 2 o 3 en el nombre del Señor, ahí Él prometió que va a estar en cada una de nuestras vidas. ¿Sabe qué? Por eso es que en tu casa, cuando tú estás fregando, tú empiezas a adorar y adoras y esto, y de momento te das cuenta que entró la presencia de Dios. Y sientes esos ríos de agua viva que corren por el interior. O te puede pasar cuando estás allá en la finca, como me pasa a mí, limpiando y tumbando montes. Pero cuando miro y veo todo lo que hay a mi alrededor, cuando me recuerda las palabras del salmista, cuando veo los cielos, obra de tus manos, aleluya. Y en medio de todo eso, tengo que detenerme a decir, tú eres maravilloso, tú eres grande, tú eres poderoso. Y Dios se hace presente en esa joya. Y Dios se hace presente en medio de tu dolor. Y Dios se hace presente en medio de tu necesidad. Aleluya. Aleluya. Que el Señor nos ayude a entender que el Dios de nosotros no trabaja con rutina. Que el Dios de nosotros es el Dios de las cosas nuevas continuamente. Donde menos a veces lo pensamos, ahí nos encontramos con Dios.
quien menos pensamos nos da una palabra que nos choca y nos estremece. Séptimo, el exclusivismo. Hay cosas que en ocasiones detienen el trabajo de la iglesia. Porque solamente nos concentramos en los míos, en los que conozco, en mi favorito. Y atendemos solamente a los nuestros. Y empezamos a separar, a excluir, a dejar de lado. La salvación es para todos, no para una casta privilegiada. Hay que servir a todos. No somos los mejores, no somos los únicos, somos parte del cuerpo de Cristo. Nuestros vecinos tienen que saber lo que he repetido una y otra vez durante este mes. Que cuando tengan necesidad, aquí estaremos para servir. No importa si piensas como nosotros o no. No importa si vienes aquí o no. Lo importante es que si tienes necesidad, hay gente que te va a servir. Eso tenemos que entronizarlo dentro de cada uno de nosotros. Octavo, el aislamiento detiene el trabajo de la iglesia. Un buen indicador de una iglesia avivada no es si la gente en los coritos brinca o salta, si los moños caen de aquí a la puerta. Eso no es sinónimo de iglesia avivada. Sinónimo de iglesia avivada es cuántas visitas tienen los domingos. Porque gente invita a otro. La gente viene a la iglesia, no porque el pastor cante lindo, no porque el edificio sea hermoso y tenga un buen color, ni nada de esas cosas. La gente viene a la iglesia porque hay alguien conocido de ellos que lo invita. Y una persona decide si regresa a la iglesia, no después que escuchó el coro, no después que escuchó el mensaje, en los primeros 10 minutos de estar en un lugar, tú decides si quieres regresar o no. Y los primeros 10 minutos se van de estacionar el vehículo, llegar por la rampa y que te cojan allí la temperatura y te den la bienvenida. Si ese momento no es agradable, de nada vale el cántico, de nada vale el mensaje, de nada vale nada. Hermanos y hermanas, la mayoría de la gente quiere llegar a un sitio donde sea bien acogido. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia? Sí, porque yo escucho gente, yo no sé lo que pasa, que la iglesia está muerta. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a que viniera a la iglesia? ¿Cuándo fue? No te voy a decir en el último mes, en el último año. ¿Cuándo fue la última vez? Hermano, no somos islas. Nos necesitamos mutuamente. El concepto ese de independencia que tanto se pregona en Puerto Rico, eso los sociólogos dicen que ya no somos independientes, somos interdependientes. ¿Qué significa? Que en lo que tú eres fuerte, yo soy débil. Y en lo que yo soy débil, tú eres fuerte. Y entonces nos complementamos. Y juntos podemos hacer más. Por eso es que no podemos estar aislados. La novena cosa que impide el crecimiento de la iglesia es pensar que todo es imposible. A eso se le llama el síndrome de Felipe. Juan capítulo 6, versos 7 al 9 dice, y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Hermano, hay gente que todo es negativo. No le ven ninguna posibilidad a nada. Hay gente que tú le dices algo positivo y siempre ellos tienen algo negativo que decir, aunque sea de ellos mismos.
Tú le dices, oye, qué bien te queda ese traje o esa camisa. Ay, pero los zapatos están sucios. Oye, no puedes dar gracias a Dios que te dijeron que la camisa está bien. ¿Cuál es ese sentido de pesimismo que tenemos nosotros? Oye, qué bonito está el cajo. Ah, chacho, pero no lo he engrasado últimamente. A mí no me importa si lo engrasaste. Yo lo que te estoy diciendo es que el cajo se ve bonito. Da gracias a Dios por las cosas buenas. En ocasiones, esta semana puse algo en el chat de la iglesia. No pierdas las bendiciones del presente pensando en lo que va a ser el futuro. Bástale cada día su propio afán. Da gracias a Dios por lo que tiene. Da gracias a Dios por lo que tiene. Y aprovecha el tiempo porque la vida es corta. Hoy estamos aquí todos y pensamos que somos la cosa más grandiosa del mundo. En unas horas nos pueden decir, se murió Gilberto. Y tú vas a decir, ay, pero ¿cómo va a ser? Si mira que tenía una corbata, color calabaza. ¿Cómo va a ser? Después que gritó tanto, pues se murió. Y te quedaste sin decirle a esa persona que tú querías lo mucho que tú la querías. Y luego tenemos que estar frente a un catafalco, llorando a veces, unos llantos sin sentido y demás. No porque el llorar no tenga sentido, sino que entonces empezamos, ay, tanto que yo te quería y tan agradecido que yo estaba de ti y tanto que tú me ayudaste. ¿Se lo dijiste en vida? ¿Le dijiste en vida a alguien, a ese que tú querías, se lo dijiste en vida? Si se lo dijiste en vida, vas a llorar, pero no como los que no tienen esperanza, porque tú hiciste el trabajo que tenías que hacer. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a pasar el pesimismo. En ocasiones cuando empezamos a hacer cosas en la iglesia, siempre hay alguien que dice algo negativo. Si fuera por las palabras negativas, nunca hubiéramos hecho nada. Yo le decía a mi papá, en los 80, cuando yo empezaba a visitar Puerto Rico, con todo el trabajo con la juventud que tenía, yo me acuerdo que iba a salir de casa y mi papá me decía, muchacho, ¿dónde tú vas? Yo voy para Ponce. Muchacho, mira qué clase de nube está puesta allí. Te va a coger un aguacero. Tú no iba a nada. Y yo, por encima de lo que decía mi papá, me montaba en el carro y me iba. A veces encontraba la nube, a veces no encontraba ninguna. Y en un momento dado le dije, chacho, papi, mami, si yo hubiera dependido de ustedes para visitar iglesias alrededor de Puerto Rico, no hubiera ido ni a una. Porque siempre que iba a salir, había algo que... O el pejo le dolían los dientes, o el ratón no había mordido suficiente, o el cocotiel tenía dolor de cabeza. Algo había que no se podía salir. Y hay gente que son adultos y todavía viven en el pesimismo, sumados en el pesimismo. Y no ven oportunidades en ningún lugar. La iglesia que viva centrada en el pesimismo nunca va a hacer el trabajo que Dios quiere que haga. Número 10, el activismo. El activismo nos hace hacer muchas cosas sin resultados tangibles. Hay que aprender a trabajar con objetivos y metas claros. Hay que dar en el blanco. Hay un concepto que ahora se acuña en la cuestión de administración de empresas. Se llama el multitasking. El multitasking es gente haciendo muchas cosas simultáneamente a la misma vez. El icono del multitasking es la computadora. Antes sumábamos 1 más 1 más 1 con palitos y después nos enseñaron a sumar decenas, centenas, decimales y todas esas cosas. Ahora no tenemos que hacer nada de eso. Esa parte de nuestro cerebro a veces se le ha apagado a alguna gente al punto que cuando tú le preguntas ¿cuánto es 7 más 5? Hay gente que empieza 7 más 5, déjame buscar el celular. No, 7 más 5 sin el celular. Y no saben, le es tan difícil saber que 7 más 5 es 12. Y antes,
Los señores que tenían las tienditas esas en los campos y eso, tú sabes que tenían un lápiz metido aquí. Y te cogían y te sumaban. Y si tú no estabas atento, te sumaban hasta la fecha. Sí. 11, 23, 20. Y 11 aquí. Adiós, pero ¿por qué esto me dio tanto? No, fue que te sumaron la fecha. Tú tenías que volver a sumar. Ustedes conocieron gente así. Yo los conocí. En mi barrio los había. Ajá. Tú te decías, doña Pancha, espérese, vamos a bregarle esto de nuevo porque esto está demasiado. Ay, mira, se me fue que te sumé aquí el 11, 11:23, 11:22 que estamos hoy. Hermano, en ocasiones hay un refrán puertorriqueño. Abarcamos mucho y apretamos poco. El multitasking, lo que tenemos que hacer, estar haciendo muchas cosas a la misma vez. Nos pasamos de actividad en actividad, si saca el tiempo para reflexionar. Y eso nos incluye a nosotros los creyentes. Es preciso ver los cultos de oración. Tras que vienen poco, una buena parte de ellos se encargan de buscarle conversación a los que están al lado. Ahora la bendición es que como las sillas están separadas, tiene que hacer más señales. Pero antes, tú estabas aquí y tú veías 2 o 3 arrodillados, físicamente arrodillados, pero hablando y viendo y levantando la vista, había quién entraba y quién no entraba y todo ese tipo de cosas. Porque no queremos reflexionar. Le tenemos miedo al silencio. Queremos estar haciendo bulla todo el tiempo. Y cuando nos dicen, reflexiona, medita, le tenemos miedo al silencio. Es más, hay alguna gente que lo asocia con prácticas de alguna religión en particular. Que en ocasiones le dicen, y ahora oremos en silencio. Y hay gente que no saben qué es eso de orar en silencio. Tienen miedo a mirar para adentro. Tienen miedo a reflexionar. Tienen miedo a preguntarse por qué están aquí. Tienen miedo a preguntarse si me muriera en este momento, ¿qué sería de mi vida? Tienen miedo a encontrarse con ellos mismos. Entonces es más fácil estar agitando a los demás para que brinquen y salten, porque eso me hace pensar en otra cosa. El activismo en ocasiones no nos lleva a ninguna parte. Los orientales, para ellos era importante el ocio. El ocio. ¿Ha escuchado esa palabra? Ocio. Ocioso. Nosotros significamos ocioso, una persona que no hace nada, que no trabaja. Pero para los orientales, el ocio no era solamente meramente no trabajar. El ocio se refería a ese tiempo que tomamos para nosotros mismos, para la reconstrucción interna de nuestro mundo. Mire, si algo nos ha dado la pandemia, es tiempo para el ocio. No para no hacer nada, para sentarnos y meditar. Hay alguna gente que lo hemos aprovechado. Hay otros que han perdido el tiempo. Ya van 8 meses con esta pandemia. Y hay gente que todavía están en marzo. Y todavía están deseando cuando esto era así y deseando. Y no están aprovechando las oportunidades que tienen. Yo les he contado a ustedes que yo he aprovechado esta pandemia para coger talleres, seminarios, webinar, cuánta cosa hay. Hasta grado he terminado y comenzado otro. Porque tengo tiempo y eso me hace mirar para adentro. Y en estos días le escribía a uno de mis mentores dentro de estos estudios. Le decía, gracias por este desafío. Porque me ha hecho mirar para atrás. Y me ha hecho saber, volver a mirar, a remirar el Imperio Otomano. Y me ha hecho volver a leer sobre el Tratado de Balfour. Y me ha hecho volver sobre la partición de Palestina. Y me ha hecho nuevamente hablar y ver sobre el Holocausto. Lo que eso significó.
cuando esto se acabe, yo voy a estar mejor preparado para servir que lo que estaba cuando empezó la pandemia. Porque he utilizado este tiempo de ocio para reconstruir mi vida. Para mirar y terminar cosas que estaban empezadas y por el tiempo, por el va para aquí, va para allá, no tenía tiempo para hacerlo. Hermano, lo contrario al ocio es el negocio. ¿Qué es el negocio? Pues la negación del ocio. Negocio. Negar el ocio. ¿Y sabe qué? Hay gente aquí que están en eso, en el negocio. Y están para aquí, para allá, y brinca y salta, y esto y lo otro, y no tienen tiempo para mirar para adentro. Hay que mirar para adentro. Hay que tener tiempo y dejar el activismo que en ocasiones no nos lleva a ningún lado. Hay que sentarse a meditar, a reflexionar. No podemos estar pasando de una actividad a la otra. 11 cosas que impiden el crecimiento de la iglesia. Falta de dirección. Hay un dicho que dice, si fallas en planificar, estás planificando para fallar. Si tú no tienes, mire, y en esto, especialmente los más jóvenes, en ocasiones tú le preguntas, ¿qué tú vas a hacer cuando tú seas grande? Y viene y me dice Micael, pues yo no sé. O me dice policía o bombero. Eso siempre lo dice. Y eso. Y le pregunta cuando tienen 12 años, ¿qué tú vas a estudiar? No sé. Y a los 15, no sé. Y a los 17, no sé. Y entraste a la universidad. En el primer año, ¿qué vas a estudiar? No sé. Estoy cogiendo clases generales. Y está 3 años cogiendo clases generales. Y al tercer año le preguntan, ¿qué vas a estudiar? Pues no sé. Y hay muchachos y muchachas que están en la nebulosa. Ellos no saben. Donde el tiempo, donde el viento me dé. Hay algunos que hacen esto. Se mojan el dedo, lo paran. Para el lado que se le ponga frío el dedo, de ese lado viene el aire. Ah, pues voy para acá. Hay que tener metas y objetivos. El que nada apunta, nada logra. No somos esclavos de las metas, pero las metas nos dirigen hacia un lugar. Cuando tú tienes meta, cualquier cosa que te saque del camino de llegar a tu meta, tú lo vas a echar para el lado. Si no tienes meta, cualquier cosa es buena. Yo tengo un pariente que es ojalatero. Pero él llega a las 8 al taller. Si tú llegas a las 8:10, le dices, oye, ¿dónde vas? Voy para Añasco. Él viene, pues me voy contigo. Se va con ese pañasco. Regresa a las 10 o las 11 de la mañana. Le da 2 o 3 lijitas aquello. Llega alguien, ¿y tú? No, que tengo que ir al mall. Pues me voy contigo. Se va para el mall. Y se pasa todo el día yendo y viniendo. Cuando tú llevas un cajo allí, tienes que saber que ese cajo, lo que normalmente tarda una semana, ese cajo se va a tardar 9 meses. Y vas a tener que parirlo, porque a los 9 meses pare. Y vas a tener que ir no sé cuántas veces a preguntarle, ¿y qué va a pasar con el cajo? No, estamos bregando en eso. Y lo sacamos del paso con la palabra esa bregar. Yo brego, tú bregas, nosotros bregamos, vosotros bregáis. Y conjugamos el verbo bregar. Y tú vas ahora a la placita allí. Y hay 2 o 3 que están sentados allí mirando el cielo. ¿Qué hacen? Eso están bregando. Y vas a la escuela. Y pasas por una escalera de esas que hay en todas las escuelas. Que cuando tú pasas por esa escalera, a la parte de atrás de la escalera, tú escuchas algo como... Y tú preguntas, ¿y eso qué pasó? Hay 2 muchachos que están bregando ahí. Ten cuidado. Y usamos la palabra bregar para cualquier cosa. Para salir del paso. Y llevas una solicitud de permiso a una de estas oficinas y a los 3 meses va. Mire, el permiso, no se preocupe, reverendo, estamos bregando.
Dice, pero mire que 3 meses, estamos bregando. Estamos bregando. Necesitamos dirección, hermano. La Biblia dice, donde hay dirección sabia, el pueblo perece. Tenemos que preparar. Queremos atender más gente, tenemos que preparar el lugar para recibir a esa gente. Los primeros años que yo he estado aquí, me he dedicado a construir y a hacer. Y la gente decía, pero ¿y por qué? Porque si yo quiero atender más gente, yo tengo que estar bien preparado para recibir a esa gente. No recibirlos como quiera. Y por último, el orgullo. El orgullo, hermano. En ocasiones limita el trabajo de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 5 dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a los otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En ocasiones el creernos que lo sabemos todo, que tenemos la última revelación divina, nos convierte en un impedimento para que la iglesia crezca. Y por eso es que Dios tiene que quebrantarnos. Y esa palabra quebranto es una palabra olvidada dentro de la iglesia, que nadie quiere sufrir. Y no nos damos cuenta que en ocasiones para Dios utilizarnos en el nivel que Dios quiere utilizarnos, tiene que quebrantarnos primero. Y tiene que hacernos sensibles a las necesidades de la gente que está a vuelta redonda de nosotros. Cuando tú has pasado por el trapiche de la vida, cuando no has tenido las cosas secas y venteadas frente a tu vida, te vuelves más sensible ante las necesidades de terceros. Eso es quebrantamiento. Cuando en ocasiones le estamos echando la culpa al diablo de lo que nos pasa y no nos acabamos de dar cuenta que es Dios mismo el que nos tiene ahí. Porque quiere sacar lo precioso de lo vil. Porque quiere sacar lo mejor de nosotros. Una ciudad llega a ser grande cuando la gente empieza a aspirar a la grandeza. Una cita de Bacon. Una iglesia llega a ser lo que Dios quiere que sea cuando sus componentes aspiran a ello. Dios le puede haber hablado a esa iglesia de bendiciones sin fin, pero solo cuando nos decidamos con denuedo a recibir esas bendiciones las vamos a obtener. Dios nos quiere bendecir a nosotros como iglesia local. La pregunta mía es, ¿y tú quieres que Dios bendiga esta iglesia? ¿Tú quieres que Dios la bendiga? ¿O estamos solamente aquí para llenar el expediente en lo que nos morimos? Yo quiero compartirle un escrito que escribió la cantautora Lorel Quiles. Lo publicó el 6 de noviembre de este año. Y cito, y ya con esto quiero cerrar. Escuche lo que escribió Lorel. Y lo quiero citar porque me parece que recogió de manera extraordinaria. No es lo que usted tiene en la mano. Esto es otra cosa. Dice ella, escribiendo. Anoche, mientras oraba, en medio de toda esta situación que enfrentamos, fui confrontada con la palabra. Muchas veces nos quejamos de lo que vemos y aún de cómo pisotean a los cristianos en este tiempo. Sin embargo, no fue Jesús mismo el que dijo que si la sal se desvanece, no servirá más para ser pisoteada por los hombres.
me preguntaba, Señor, entonces, ¿cómo llegamos a este punto de perder la efectividad y desvanecernos? Y vi delante de mí ejemplos contundentes. Cuando sustituimos el culto de oración por concierto. Mire, quien está escribiendo esto es cantante, ¿sabe? Usted me puede decir a mí, tú hablas de los conciertos como tú no cantas. No, yo canto en el baño. Y ustedes saben que aquí también canto a veces. Pero quien está escribiendo esto es una persona que yo le reconozco estatura para hablar de lo que está hablando. Dice, cuando sustituimos el culto de oración por concierto, cuando pensamos que el poder de convocatoria es sinónimo de autoridad en el espíritu, cuando creímos que una multitud reunida moviendo sus celulares con el flashlight es lo mismo que ser luz en medio de las tinieblas, cuando anunciamos vehementemente que nuestra adoración es poderosa, cuando el poderoso aquí es Jesús y no nuestra ofrenda. Cuando olvidamos que Él, en letras mayúsculas, es tan misericordioso que recibe nuestra ofrenda de adoración, por más torpe que sea. ¿Cuántas veces escucho gente diciendo, la iglesia no sirve porque no tiene piano y no tiene esto y no tiene lo otro? Y me recuerdan un poco a uno de los Moreyes, Sebastián, que tocaba un acordeón en una iglesia gigantesca en Nueva York. Y no le tenían cable ni nada. Él llegaba y la iglesia era gigantesca, miles de personas. Y él cogía su acordeón, se sentaba en una silla en la esquina del altar a tocarlo. Y alguien viene y le dijo, yo no sé por qué tú tocas acordeón aquí, si aquí nadie te escucha por los altavoces. Y él le dijo, es que yo no toco para que aquí nadie me escuche, yo toco para que el del cielo me escuche. Y a veces estamos pendientes, aquí hay piano, allá no hay, aquí esto, lo otro, cuando nosotros nuestra adoración es para Jehová Dios de los ejércitos. Y aunque tú no puedas entonar bien, Dios escucha tu alabanza si nace del corazón. Y sigue diciendo Lorel, cuando confundimos el evangelismo con hacer cultos vistosos y atractivos para la gente, olvidando que el culto no es para atraer a la gente, sino para agradar a nuestro Señor. Cuando hicimos exclusiva la responsabilidad del evangelismo al podio y al ministro. Cuando minimizamos la responsabilidad de ser cartas abiertas con el deber de dar testimonio de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Cuando sustituimos el ayuno y el estudio bíblico por conferencias que nos hagan sentir bien y nos llenen de un falso sentido de poder, mientras en lo personal no conocemos a Dios ni lo que Él ha dicho. Cuando nos conformamos con el poder sin conocimiento y escogimos el poder por sentimiento. Dios, perdónanos. Cuando hicimos de los cantantes, los profetas y los ministros nuestro becerro de oro, para no tener que subir al monte y estar a solas con Jesús. Cuando cedimos la oportunidad de hablarle por la sed y el afán que otros nos seduzcan y nos hablen. En efecto, siendo ministros de un Dios temible y admirable y poderoso, nos afanamos por pasar por los más sobresalientes, atrayendo a nosotros la gente con nuestros dones y talentos. Cuando nos empezó a parecer aburrida la gloria de la cruz ensangrentada y la tumba vacía, esta presión de competir y sobresalir ministerialmente a muchos les ha costado la familia, la integridad y la salvación. Perdónanos, Señor. Un mensaje como este puede caer pesado en otros contextos, hermano.
Pero yo creo que estamos a tiempo para nosotros reflexionar. Y si hemos caído en alguna de las cosas que yo he mencionado o que mencionó Lorel en su escrito, le podamos decir: perdónanos, Señor. Gracias por acompañarnos. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 787-380-0767 o a través del correo electrónico gramosgranel@gmail.com o buscarnos en las redes sociales. Que Dios te bendiga ricamente.